12:32, Magdalena. Mira, Jorge, estaba pensando, y creo que algo te comenté, Nico, de la dureza del documento de la Iglesia por el narcotráfico, porque cuando Lozano dice es incomprensible sin la complicidad del poder, bueno, es una acusación muy directa. Pero es que es cierto, es así. Pero por supuesto, es impensable el narcotráfico sin que el poder esté... Pero viniendo de la voz... viniendo de la voz de la Iglesia obviamente cobra otra importancia, no al narcotráfico, sí a la vida plena, se titula el documento aprobado en la 110 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se difundió recién hoy. Monseñor José Lozano, obispo de Gualeguaychú y titular de la Pastoral Social, está en el teléfono. Monseñor Lozano, aquí Magdalena y Lanata, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Por qué no nos resume un poco cuál es la posición de la Iglesia al respecto del tema para quienes no hayamos leído completo el documento? La idea es señalar la preocupación por el creciente auge del crimen organizado, particularmente en lo que hace al narcotráfico, esto favorecido por una cultura cada vez más individualista que no se hace cargo de los problemas comunes y con la necesidad de establecer políticas públicas en distintos ámbitos, tanto los nacionales como locales y en los tres poderes del Estado, para que haya una lucha en contra de este flagelo. Y sin embargo, Monseñor Lozano, ustedes, si no recuerdo mal, hace como 2 años que publicaron otro documento en el mismo tono. Así es, y en esa oportunidad, en diciembre, ahora el 19 se van a cumplir 2 años, referentes de diversos espacios políticos firmaron un compromiso aquí en la Conferencia Episcopal. Me acuerdo, entre ellos estaban Macri, Massa, Wiener, Margarita Stolbizer y algunos más, que para poder llevar adelante algunas políticas de Estado en este camino, y ese texto lo hemos vuelto a refrendar en junio de este año en la Semana Social en Mar del Plata. ¿Y hubo algún tipo de comisión de seguimiento de ese compromiso que habían hecho los políticos al respecto? Sí, con varios de ellos nos hemos visto, yo así de promedio, en 2 o 3 oportunidades al año para ir haciendo algún seguimiento, y particularmente algunos de ellos están elaborando proyectos de ley que tienen que ver con el lavado de dinero, el control de precursores químicos, así que en eso hay cuestiones técnicas que se están avanzando y que supongo yo que en los próximos meses le darán algún tipo de trámite parlamentario. ¿Cómo le va, Lozano? Nicolás Buñasqui le habla. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Hace 2 años el gobierno le contestó fuerte a ese documento, me acuerdo, incluso nombrando, después de un tiempo de acefalía, a Juan Carlos Molina, alguien de la Iglesia en el Cedronar, sí, que después se fue un poco mal. ¿Usted cree entonces que con este gobierno el diálogo respecto al narcotráfico va a ser más positivo? Yo no lo puedo asegurar porque no lo sé, pero de hecho, al menos de las diversas fuerzas políticas, el tema del narcotráfico ha sido tema de campaña y ha habido una expresión de preocupación, y bueno, en cuanto estén designados los funcionarios de las áreas correspondientes, intentaremos acercarnos para llevarles nuestra inquietud, preocupación y ver en qué podemos colaborar. Por lo menos por ahora no hubo ningún funcionario como Aníbal Fernández que haya salido a criticarlo, nuevos funcionarios, digamos. No, y además, bueno, este documento lo hemos dado a conocer hace apenas poquito más de 1 hora, así que no estamos todavía en condiciones de haber recibido ningún tipo de reacción de parte del ámbito político. Sí. Claro, pero nosotros acá en la redacción, que lo estábamos leyendo atentamente, Monseñor, hay una frase que ustedes incluyen que es fundamental, cuando ustedes dicen hay una gran distancia entre el grado de responsabilidad del narcotraficante y el del chico pobre que es utilizado finalmente para hacer llegar la droga. Eso quiere decir que la pobreza, el abandono de los chicos, ¿no es cierto?, el chico en la calle, no ha tenido ningún cambio en estos años. Bueno, eso es lo que nosotros señalamos respecto de la necesidad de una política abarcativa, porque no es solamente luchar en contra del delito, que hay que hacerlo sin duda, sino también generar condiciones de vida digna para los adolescentes y jóvenes, tanto
en el ámbito educativo, laboral, recreativo, todo eso es muy importante para que justamente no caigan algunos de ellos como soldaditos de los que la pasan bien llenándose los bolsillos con dinero ensangrentado del narcotráfico. Monseñor, en el documento anterior de hace 2 años, ustedes decían que había riesgo de una situación de difícil retorno. ¿Hay retorno? Sí, el retorno, conforme pasa el tiempo y no se dan las soluciones adecuadas, es más complicado. Pero yo pienso en 2 países muy distintos al nuestro y muy distintos entre sí, Colombia e Italia, que han logrado en ambos casos progresos importantes en contra del crimen organizado y las mafias, ¿no? Así que es un camino difícil, pero que se puede transitar con decisión política y con claridad en las propuestas. Sí. Ahora, monseñor, cuando ustedes dicen en este documento se necesitan políticas de Estado adecuadas, explícitas, concretas, firmes, etcétera, ¿no es cierto? Da la sensación de que efectivamente esto ni siquiera se ha llevado a cabo, ¿no? Ha habido algunos intentos de programas, por ejemplo, respecto de la inclusión educativa, hace cosa de 1 año que se fue proponiendo, y algunos otros, pero de hecho no han sido suficientes y las pruebas están a la vista. ¿Qué testimonio les llega a ustedes de los curas que están en las zonas más desfavorecidas trabajando cotidianamente respecto del avance de la droga? Los testimonios son desencarnados y eso lo charlábamos hoy. Nos llegan de distintos lugares del país, no solo de los curas de las villas, también de los que están en los barrios más pobres del interior, del norte al sur del país, donde muchas mamás, abuelas, tías, docentes, voluntarios de Cáritas, gente que está en algún tipo de trabajo social, nos refieren de las dificultades que tienen para poder ayudar, acompañar, y nosotros mismos lo vemos. A veces logramos con gran esfuerzo hacer que 5 o 6 chicos se recuperen y esa misma tarde cayeron 25 más, ¿no? Entonces, claro. Es un esfuerzo realmente muy grande contra una fuerza que nos supera por todos lados. Monseñor, en las elecciones, Aníbal Fernández dio a entender que la Iglesia había influido en el corte de boleta para que él pierda, ¿no? Incluso Diana Conti dijo, hubo cadenas de oración de la Iglesia para que no gane Aníbal. ¿Usted tiene algo para decir sobre eso? Que nosotros no hemos promovido ningún corte de boleta ni nada que se le parezca, así que no sé de dónde han sacado ese dato. Cadenas de oración, yo he visto por internet algunas, pero son cadenas que la misma gente organiza, pide. Entre los que yo tengo en mi Facebook, tengo de distintas corrientes políticas y hacían cadena de oración para que gane uno y al ratito me llegaba otra para que gane el contrario, así que en eso la gente se organiza y promueve lo que le parezca, pero desde la Iglesia formalmente no hemos promovido ninguna de estas actividades. Ahora, lo que ustedes señalan en el documento, incluso lo destacan particularmente, es que ya el narcotráfico está arraigado en nuestro país, ¿no? Como difusión, como presencia, ¿no? Sí, lamentablemente hay algunos barrios donde ante la ausencia del Estado el narcotraficante ha cobrado un rol protagónico y un espacio social que es el que muchas veces se encarga de conseguir turno en el hospital para alguna dificultad de salud, el que decide quién entra y quién sale, quién vende y quién consume. Hay un desplazamiento de las fuerzas del Estado para ser reemplazadas por estas personas, que algunas incluso se han convertido en referentes sociales. Estamos hablando como de la consecuencia del problema. Yo quería hacerle una última pregunta respecto de la causa. ¿Por qué cree usted desde el punto de vista espiritual que la gente se droga? Hay una sociedad cada vez
más centrada en el consumismo y en una especie de individualismo que nos ha ido encerrando en nosotros mismos, y hay una especie de angustia existencial que muchos padecen más allá de su condición económica. Una especie de vacío, dice De usted. vacío existencial, sí. O la búsqueda de la felicidad. Sí, por eso, pero a veces yo lo notaba, por ejemplo, con lo que fueron, salvando las distancias, los atentados en París de hace pocas semanas, ¿no? Eso recrudeció el miedo y el encierro, ¿no? Mucha gente, aún en una situación económica buena, vive con temor, con angustia, no sabe si salir a la calle, si ir a un espectáculo, y todo eso es caldo de cultivo para algún tipo de sustancia de este tipo, o el alcoholismo, que van como generando a veces el pretender tapar agujeros espirituales con cosas que no calman de verdad. Gracias, monseñor, por la comunicación. Monseñor Jorge Lozano, quien hablaba, obispo de Gualeguaychú y titular de la Pastoral Social. Está trabajando muchísimo la Iglesia en este tema, nombrando además obispos en lugares claves, como en Merlo, que se acuerdan, se había removido al obispo del lugar después de que le habían sacado unas fotos en una playa. Nombraron un nuevo obispo ahí, que es el encargado de la cuestión de la droga, y bueno, Merlo en el Gran Buenos Aires, en ese caso es un punto fundamental, ¿no? Hoy, 1 de diciembre, es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, todos conocen que la Fundación Huésped trabaja en distintos programas de prevención. Leandro Can es director de comunicación institucional de la Fundación, está en línea de teléfono. Leandro, aquí Magdalena y Renata, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Contanos, ¿qué están haciendo hoy en recuerdo de este día y en qué actividades están laburando? Bueno, hoy estamos, por un lado, cerrando el año en muchas actividades de trabajo territorial que llevamos adelante a lo largo del año. Es medio una frase hecha, pero para nosotros el Día Mundial es todos los días. Entonces, hoy estamos, por ejemplo, con un proyecto muy grande en la frontera de Salvador Massa y Yacuiba, en la frontera norte de Salta con Bolivia, haciendo actividades de prevención y de testeo gratuito y rápido a ambos lados de la frontera. Estamos trabajando en algunos municipios del conurbano, donde venimos trabajando también con campañas de promoción del testeo, y también estamos lanzando una campaña por el Día Mundial que justamente busca interpelar a la gente en función de un doble objetivo que tiene que ver con la promoción del testeo por un lado. Ese es uno de los grandes desafíos de la Argentina, tratar de reducir la brecha de gente que vive con el virus y no lo sabe. Hace unos meses, ustedes no recordarán porque hacen muchas notas, pero yo que no hablo tanto con ustedes, sí me acuerdo que cuando inauguramos el centro de testeo también nos dieron la posibilidad de comentarlo. Sí, lo hablamos al aire. Lo hablamos al aire y justamente es muy interesante lo que pasó con el centro de testeo, en principio porque se nos llenan los turnos, y eso es un buen síntoma. Quiere decir que cuando tenemos un servicio fácil, amigable, gratis, respaldado, da resultados, claro, la gente se testea. Tenemos una proporción, digamos, una tasa de prevalencia de positivos del 6%, esto es claramente mucho más alto que en la población general, pero se ubica dentro de lo esperable en un centro como el nuestro, donde no es que viene cualquiera a hacerse el estudio, sino que viene gente que piensa que puede haber estado en una situación de riesgo. Y lo que hicimos para lanzar hoy, 1 de diciembre, con la campaña Testimonios, es intervenir el centro de testeo. Entonces, junto con los resultados, la gente recibía un audio de una persona viviendo con VIH que le comentaba cómo había sido la espera de esa persona con VIH en el momento que recibió el resultado positivo, y además de qué manera se vinculó con la fundación a partir de ese momento, buscando también que la gente pudiera sumarse, acompañar con una donación mensual, con la tarjeta de crédito, las tareas gratuitas que todo el año llevamos adelante de investigación, asistencia y prevención. ¿Y ese audio que lo grabó? Gente con VIH vinculada a la fundación, sí, lo grabaron. Tenemos 4 testimonios, 2 chicas que nacieron con el virus y que ahora están transitando sus 20, y después 2 chicos más adultos que se infectaron, una hace 24 años,
otro hace 11, y que comentaban un poco en ese testimonio, bueno, en principio que un diagnóstico positivo no es una sentencia de muerte, pero que también el mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de ser VIH negativo, y que ahora que el resultado te dio negativo, porque esta campaña se hizo con quienes recibían un resultado negativo, el mejor consejo es cuidarse, ¿no? Claro. Ahora, claro. ustedes con la enorme experiencia que tienen, advierten que, por ejemplo, los chicos jóvenes ¿tienen idea de lo que puede ser contagiarse el SIDA? ¿O es una cosa que, bueno, a lo mejor me toca, a lo mejor no me toca? Y hay un poco de un error de concepto a partir del enorme desarrollo científico que suponen los antirretrovirales, los medicamentos para tratar el VIH. Entonces se simplificaron tanto, son tan eficaces, son tan buenos, que a veces se puede pensar erróneamente que, bueno, mejor, digamos, no pasa nada porque total es una pastilla una vez al día. Y la verdad es verdad que es una pastilla una vez al día, es verdad que es una infección crónica, pero mejor que una pastilla al día es ninguna pastilla, ¿no? Obvio. En ese sentido, desde otro lugar, pero vos, Jorge, también tenés una experiencia grande al respecto. Muchas veces se compara el VIH con la diabetes o con Sí, son enfermedades con las que tenés que convivir toda tu vida. Y que está bueno. Y que también te digo, más allá de que sea más o menos complejo tratarte, es una enfermedad y es una complicación. Obviamente que sería mejor no tenerla, ¿no? Exacto, y además en un país como Argentina, donde a pesar de tener acceso universal a la terapia antiviral, es decir, nadie paga de su bolsillo los tratamientos y nadie se queda sin tratamiento independientemente de la cobertura de salud que tenga, lo cierto es que siguen muriendo 1.500 personas por año, todos los años. Claro. Pero las familias, por ejemplo, ¿tienen conciencia de esto? ¿Perdón? Las familias, por ejemplo, ¿tienen conciencia de esto? Bueno, es muy difícil generalizar. Yo ahí lo que te diría, Magdalena, es que la sensación es que lo que tenemos que profundizar es el rol de la escuela para trabajar con los chicos y con las familias en la educación sexual integral en general y la prevención del VIH en particular. Nosotros hicimos en 2011 un estudio junto a UNICEF en 1.200 adolescentes de todo el país, y era muy impresionante cómo la escuela era el lugar donde los chicos buscaban información de este tipo, más que la familia, más que la tele y más que internet y las redes sociales. ¿Y esa búsqueda tenía resultados satisfactorios? Bueno, y ahí entramos a la segunda parte, que es todavía, digamos, con una gran ley de educación sexual integral, con muy buenos materiales producidos a partir del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación, pero con un país federal donde las escuelas dependen de las provincias, todavía hay deficiencias en la implementación que sin duda entra en las agendas pendientes del gobierno que inicia, ¿no? ¿Qué tal, Nicolás Muñoz? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, igualmente sigue siendo como un tema social difícil de admitir, ¿no? Pongo el ejemplo del actor Charlie Sheen de Estados Unidos, muy conocido, al que le costó mucho contar que era VIH positivo, incluso ha dicho que tuvo que chantajear gente para que no lo difunda. Sí, lo chantajearon a él en realidad, ¿no? Sí, bueno, el caso, sin duda, que el estigma y la discriminación son hoy más peligrosos que el propio virus. Y el caso de Charlie Sheen para mí es muy interesante porque, si recuerdan los días previos cuando se hizo público que iba a ser público una noticia, la noticia que circulaba es que en realidad lo hacía público para evitar juicios de parejas sexuales con las que no había utilizado preservativo y que tenía miedo de ir preso y una serie de cuestiones. Y en realidad cuando Charlie Sheen da la entrevista, es muy claro en el mensaje, apunta por un lado a esto que vos planteas, Nicolás, que es que lo estaban chantajeando y él sentía que con eso se estaba sacando como un peso de encima, y por otro lado que siempre tuvo relaciones sexuales protegidas y que con aquellas personas que no tuvo relaciones sexuales protegidas, esas personas sabían que él tenía VIH y eligieron no cuidarse. A mí, si me preguntás, y yo creo que siempre hay que usar preservativo, pero para venir de Charlie Sheen más cerca de acá, yo tuve muchísimas discusiones, muchas veces al aire, con el recordado Fernando Peña, que él decía: toda la gente sabe que yo tengo VIH y que a mí no me gusta usar preservativo,
y el que quiera tener relaciones sexuales conmigo sabe que es así. Bueno, ahí voy lo que le quería preguntar, Kant. Por ejemplo, en las escuelas, hay, digamos, toda una costumbre, digamos, un programa como para señalarles a los chicos, mira, basta con una sola vez y ya te contagias, ¿no? Bueno, ahí volvemos al tema de la implementación de la educación sexual. Todavía en muchas escuelas, específicamente en muchas provincias del interior del país, es una dificultad el tema de tratar la educación sexual. Se piensa erróneamente que dando más educación sexual los chicos van a tener más relaciones sexuales, cuando está comprobado que en realidad lo que tienen son mejores, digamos, más cuidadas relaciones sexuales. Esta idea de que en la escuela hacen la teoría y salen de la escuela a hacer la práctica en las casas es totalmente infundada. Hay cientos de estudios a nivel mundial que muestran la efectividad de la educación sexual en el mejor cuidado de la propia salud, en la prevención de abusos, en el conocimiento del propio cuerpo, pues esto tampoco inicia a los 11 o 12 años, digamos. El programa de educación sexual integral inicia muy tempranamente, obviamente con información diferente para cada rango etario, pero tenemos que entender la importancia de la educación sexual, y muchas veces todavía hay un fuerte componente de, digamos, información religiosa no basada en la evidencia científica, que a veces conspira contra el poder avanzar cabalmente en este tema, ¿no? Sí, no, le pregunté recién, Kant, sobre Charlie Sheen, sí. Y me acordé también, porque incluso lo hablamos con él en el programa de la noche, en la noticia deseada, con lo que le pasó a Pachano, ¿no? Sobre el mismo tema acá en la Argentina, que terminó de contarlo después de un escándalo, y él como que también se sintió liberado, y a partir de ahora como ayuda a difundir lo que se puede hacer para tratar de solucionar el tema, ¿no? Sí, es que son casos parecidos, como vos decís, en el sentido de que se pretende utilizar el hecho de que la persona vive con VIH como una forma de desprestigio social o de castigo. Es que en cualquier caso, discúlpame, Leandro, en cualquier caso pasa que la gente a la hora de comunicar una enfermedad la vive como si esa persona fuera culpable de tenerla. Seguro. Y entonces no lo cuentan porque es como que les da vergüenza lo que les pasa, cuando en verdad las enfermedades suceden. Totalmente. Digamos, es así. Porque además, digamos, hay un estigma asociado a las diferentes enfermedades, que en el caso del VIH juega, digamos, hay muchas... No, y ahí encima tenés el agregado sexual, obvio. Exactamente, porque, por ejemplo, digamos, el cáncer, a pesar de que la mitad de los cánceres se curan, es una enfermedad muy estigmatizada, vinculada a la muerte. Con el caso del VIH, si bien todavía en alguna parte de la población está esta idea de SIDA igual muerte, aunque en otra no, pero lo que sí está en cualquier caso es un estigma, digamos, hacia atrás, de qué estuviste haciendo para infectarte. Claro. Y la verdad es que lo que estuvo haciendo no es diferente de lo que hacemos millones de personas. Muchas veces, digamos, hay que entender que no es fácil, no es una infección fácil de transmitir, y entonces ahí insistimos más con el redoble, por un lado, de la información preventiva, de la importancia del uso del preservativo, de no compartir elementos cortopunzantes, de controlar durante el embarazo y el parto a las madres para poder evitar la transmisión de la mamá al bebé en caso de que la madre viva con el virus, y por otro lado, acelerar el acceso al tratamiento, ofrecer tratar a toda persona que se diagnostica, porque hay estudios, uno de ellos, el pionero en esto es el médico argentino Julio Montaner, que trabaja en Vancouver hace muchos años, que muestra que tratando a todas las personas con VIH baja tanto el nivel de lo que se llama la carga viral comunitaria, es decir, el virus circulante en la sociedad, que podemos controlar la epidemia del SIDA para el año 2030. Para eso tenemos que mejorar la detección, tener al 90% de las personas con VIH detectadas, al 90% de ellos en tratamiento y al 90% de los que están en tratamiento con carga viral indetectable al año. Si nosotros logramos eso para el año 2020, para el año 2030 las Naciones Unidas estiman tener controlada la epidemia del SIDA. Bueno, ojalá. Pero usted mencionó una cosa acá varias veces, ¿no? Que es el tema de la vergüenza, de no contar, por las dudas, no lo digo. ¿Hay alguna estadística de el SIDA contagiado en relaciones entre familiares, es decir, de incesto, por ejemplo? No, la verdad, Magdalena, yo no recuerdo datos al respecto, pero evidentemente
insisto, sin datos, ¿no? Pero la primera respuesta que me sale es que muchas veces estos casos de abuso intrafamiliar que conocemos, evidentemente, no son, digamos, no se utilizan preservativos tampoco, pero la verdad es que no recuerdo por lo menos haber leído ningún artículo al respecto. Me parece un tema interesante, me parece también difícil de hurgar. Claro. Y es importante aclarar, aprovechando la pregunta de Magdalena, que en los casos de abuso sexual, de violaciones, y lo mismo aplica para accidentes cortopunzantes en el equipo de salud, dentistas, etcétera, existe lo que se llama un protocolo de profilaxis post-exposición, que hace que en las primeras 72 horas vamos a empezar a tratar a la persona que estuvo expuesta lo vamos a tratar durante un mes, y ese protocolo evita en casi el 100% de los casos la transmisión del virus. Por eso, insisto, tanto en casos como violaciones, como también por ahí una pinchadura con el dentista, o una enfermera que está manipulando o sacándole sangre a una persona. Son que tratables y pueden eliminarse, digamos. Claro, es lo que se llama esto, profilaxis post-exposición, que es altamente eficaz. Por eso es importante que ante una situación así se acceda al servicio de salud para ver si conviene empezar este protocolo de tratamiento durante un mes. Una última duda, Tan, por mi parte. ¿Desde qué edad un chico puede contagiarse? Bueno, el VIH se transmite, digamos, por vía sexual, vía sanguínea, o como decía recién, de la madre al hijo. Suponiendo que el bebé nació o de una madre que no tiene el virus, o de una madre que tiene el virus pero nació negativo, después no va seguramente a tener situaciones de mayor riesgo hasta la edad de inicio sexual. Y a partir de ahí, lo que vemos en la Argentina es alrededor de la edad de inicio sexual, está un poco por debajo de los 15 años, entonces lo importante es llegar con la información lo antes posible para que esa primera relación sexual ya sea con preservativo. Gracias, Leandro, por la comunicación. Leandro Cal, quien hablaba, director de comunicación institucional de la Fundación Huésped. Hablábamos con él hoy, justamente, 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es increíble lo que el falso pudor puede en estas circunstancias. Sí, claro. ¿Te acordás cuánto tiempo pasó hasta que se hablaba así en los medios libremente de SIDA? Te decían, no, una enfermedad que viene de África. Es que entonces... toda la vida se han usado eufemismos para las enfermedades. Cuando alguien muere de cáncer ponen una larga enfermedad. Bueno, y por no eso te en los explican diarios, qué. todos Bueno, hablamos pero libremente. Tiene que, sí, pero también cuando la gente lo cuenta, mucha gente se niega a pronunciarlo, a veces hasta por cabra, por estupidez. En realidad es por ignorancia, porque que cambia. Pero nadie viene y te dice, mi pariente o mi hijo, mi primo, que murió de SIDA. No, te dicen, ahí justamente, claro, dicen, vos sabés, tuvo una infección, no sé, ¿no? En fin. Nos vemos mañana, Magda. Hasta mañana.